Ah, chuta, hay que mandarlo. Ya, ¿no? Como pueden ver, vamos a hablar de neuroendocrino tipo 1 y voy a hacerlo rápido porque es un tema extenso ya, pero el objetivo, vamos a ver las características epidemiológicas de herencia y clínica, y lo más importante es saber cuándo sospechar tipo 1, ¿cierto? Y conocer el seguimiento que debe hacer el paciente. Para ordenarnos un poco, esto es lo que vamos a ver, introducción, de algunas palabras del gen y la proteína, y cómo provocan este año, ¿cierto? La clínica, el diagnóstico, cómo se asocia esto con el fenotipo, y cómo es el seguimiento de los pacientes. Entonces, lo separé en estos 4 grupos, porque como es una presentación un poco larga, para que no nos quedemos tanto, ¿ya? Entonces, de la introducción, primero un poco para situarlo, las rasopatías son un grupo de trastornos que están clínicamente definidos, ¿cierto? Y que están causados por mutaciones, en este caso de línea germinal, en los genes que codifican o los componentes o los reguladores de la vía de RAP-MAP quinasa. Esta vía es muy importante porque juega un papel fundamental tanto en la diferenciación, la proliferación y la supervivencia de las células. Y si bien cada una de estas patologías, que son las que están ahí en las siglas en negro, tienen un fenotipo que es único, ¿cierto? Debido a que afectan la misma vía, tienden a superponerse en estos fenotipos, ¿ya? Incluyendo sobre todo las dimorfologías genofaciales y el mayor riesgo de cáncer por la vía. Bueno, nosotros vamos a hablar ahora de la neurofibromatosis tipo 1, ¿cierto? Pero tenemos algunas otras como el síndrome de Noonan, el síndrome de Noonan del tipo múltiple, el síndrome que es el de malformación capilar arteriovenosa, el de Legius, el Costello, etc. Y si bien todas estas patologías por sí solas son raras o son consideradas raras, en su conjunto son uno de los grupos más grandes conocidos de síndromes que cursan con malformaciones, afectando a uno de cada 1000 recién nacidos vivos. Ahora, pasando a la neurofibromatosis en sí, fue escrita en 1922 por este alemán que es Friedrich Daniel van Riepenhausen, que es aquí le dio su nombre originalmente. Él fue el primero en describir las características de la patología y en decir que se transmitía de forma autosómica dominante. Posteriormente se conoció como neurofibromatosis periférica para distinguirla de la neurofibromatosis tipo 2, que era la central. Después se vio que también tenía componente central, así que se quedó en desuso y actualmente es la neurofibromatosis tipo, ¿ya? Y es el primer síndrome que fue identificado de la vía raspapinas. El gen, esta enfermedad tiene una prevalencia de 1 en casi o alrededor de 3.000 recién nacidos vivos. Como les decía, es una herencia que es autosómica dominante, y esta prevalencia que les mencionaba, de recién nacidos disminuye con la edad, y eso habla mucho de la mortalidad, o sea, refleja la mortalidad que genera esta patología. La penetrancia se considera completa o casi completa, pero ya en los últimos años, con el aumento de la secuenciación masiva y que se han podido fenotipar los pacientes, se han encontrado algunos pacientes que aparentemente no eran penetrantes, pero son reportes de casos muy grandes. Bueno, y la penetrancia además depende mucho, entre comillas, depende de la edad, porque al nacer pudieron tener ningún síntoma, y la expresividad es muy variable, y eso también se dice que depende de la edad, porque vamos a ver que estas patologías aparecen en ciertas épocas de la vida, con mayor frecuencia. Y otra cosa importante es que este gen tiene las tasas de mutación más altas que son descritas, de 1 en 8.000, en algunas partes dice 1 en 10.000. Esto es importante porque hasta el 50% de los afectados son por variantes de nuevo. Ahora, por la exclusividad variable, vamos a ver más adelante igual es importante sospechar que pueden haber sido heredadas y hay unas tips que nos pueden ayudar con eso. El gen, que es el NF1, fue descrito o fue secuenciado por primera vez en 1990. Es uno de los genes más grandes que tiene el ser humano, tiene casi 300 pares de bases, y está ubicado en el brasileño del cromosoma 27, en región 1, banda 1, banda 2, y codifica para la proteína que es la neurofibromina. Este gen tiene 58 tiene 58 exones, y aquí le puse 58 sentidos porque tiene 4 exones de empalme alternativo, que no darían ya, estos exones de empalme alternativo son importantes porque, por ejemplo, hay uno que se produce en el aminoácido 23 y permite un ajuste más fino de esta vía RAP-MAP y estas que van a determinar. Y además tiene eran 4 o 5 subgenes en estos cromosomas que están aquí nombrados. Y otra característica que lo hace un poco único, ¿cierto? Es que en el intrón 27B hay 3 genes que son el OMGP y el EBIS2A y 2B, ¿cierto? Que están
dentro de este clon y que además se secuencian en dirección opuesta al gen de la neurona. Transcriben, perdón, secuencian, me equivoqué, sí, no es la palabra correcta. Eso, entonces es un gen que tiene varias características bien interesantes. Ahora, este gen, como yo les decía, este es un esquema muy reducido, ¿cierto? Este gen genera esta proteína que es la neurofibromina, tiene aproximadamente 320 kiloalfa, es una proteína grande que se identifica en 1922, 2 años después de que se secuenció el gen por primera vez. Este gen se encuentra de manera ubicua en las células del sistema nervioso central, sobre todo en las neuronas, pero también en algunas células de soporte, y regula la proliferación y la supervivencia sobre todo de las células astrogliales, y por eso igual vamos a ver más adelante que está relacionado con unos tumores de estrocito y de glía, ¿cierto? También se encuentra en la piel, tanto en los fibroblastos como en los melanocitos, y en otras áreas como el vaso, el pulmón, ¿cierto? Y no solo en células normales, sino que también se ven en los neurofibromas, en los neurofibrosarcomas, y en algunos otros casos como el de colon de mamá. Ahora, volviendo un poco a la vía, esta neurofibromina tiene 3 dominios, siendo como el más importante, del que más se habla siempre, el dominio GRD, que es el que está aquí, que en el esquema no se nota porque es un esquema muy simplificado. Este es el que interactúa con no es una proteína, es un complejo, y me equivoqué, que es el RAS-GTP, ¿cierto? Y lo que hace es que con una hidrólisis que le produce, lo transforma en RAS-GTP, que es su forma inactiva. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que hace es que va a inhibir esta vía. ¿Ya? La va a regular de manera negativa. ¿No encontraste el mismo esquema al gen? ¿O no vamos a montar? No, el gen no lo hice. Pero, ya que yo me adelanté, claro, ya que este es el dominio que está dando, que es el GRD de la proteína, y están estos otros que les voy a mencionar más adelante. Y en el fondo lo que hace esto es que, como se inactiva el gen de manera normal, no ocurre toda esta vía de señalización y no hay proliferación y supervivencia celular alterada. Entonces, cuando hay una pérdida de función de la neurofinamina, ya sea porque su función está reducida o porque hay ausencia de esta, entonces, ¿qué puede ocurrir en heterocigosis, por ejemplo? ¿Cierto? O en homocigosis, conlleva a activación de esta vía, por activación de este complejo RAS-GTP, lo que implica que se van a activar todas estas vías de señalización, como la marquinasa, la del I1-3K, ¿cierto? Y eso van a aumentar la proliferación y la supervivencia celular. Estás mostrando ese esquema, ¿cierto? Sí. Estás mostrando todo el rato el texto. Perdón. Sí. Para acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué les voy a mencionar? Que la función normal de la neurofibromina, ¿cierto? Es que inactivaba esta proteína por una hidrólisis que le produce, y la inactiva, y como no está funcionando bien, no se puso esta hidrólisis, este complejo queda activado y activa las vías de señalización, que son de la fosfoinosietil 3 quinasa y de las proteínas quinasas activadoras de mitógeno, ¿cierto? Y esas lo que hacen es que aumentan la proliferación y la supervivencia celular. ¿Que sería el esquema que era? Sí. Ya, eso que no sé, que la fecha, es que acá, en mi computador estoy llamando el esquema, no sé por qué está ahí. Se lo juro. No, se lo juro, no sé, no me había dado cuenta. Yo estoy apretando a la fecha, no sé por qué sale conmigo. Qué raro. Tendría que correrlo más. Tienes que mirar acá. Ya. Ahora, los otros dos dominios, porque la mencionado que tenían otros dos, que en realidad no se habla mucho de ellos, es este que es el CSRD, que es un dominio rico en proteína de serina, que tiene distintos reconocimientos de proteínas quinasas, que regula mucho las vías del AMP específico, que también es importante, y este otro dominio que es CH, que tiene que ver con una fosfolípidos proteína, y bueno, sabemos que esta proteína que la neurofibromina menciona muchas proteínas que se sabe que se unen y que tienen interacciones, pero no se entiende muy bien qué ocurre con esto. Es un poco como introducción. Como clínica, nosotros sabemos que tiene una expresividad bien variable y lo que hice fue separar en grupos los hallazgos que tenemos para que no sea hablar todo el rato y que se desordenara mucho. Vamos a partir con los hallazgos cutáneos, porque es lo clásico y es lo que uno se escucha, ¿cierto? Que son las manchas café los espelídeos y los neurofibromas. Los menciono acá, pero lo vamos a hablar en la parte de tumores para no. Bueno, en las manchas café con leche, son uno de los hallazgos más frecuentes, que aquí yo le puse de 95-99% porque es como varía en las diferentes literaturas, pero en algunos lados incluso dicen que son más del 99% de los pacientes, y estos, si bien pueden aparecer al nacimiento, lo voy a ver más adelante, y que aumenten con la edad en tamaño y en cantidad, ¿ya? Y ahora es importante que hasta un 15% de la población en general puede tener de 1 a 3, pero si ya tienen 6 o más, hace mucho más probable que sean la neurofibromatosis, que es lo que sale acá, que tenemos un estudio que con más de 6 es accidentatorio que tienen. Ahora, ¿qué son estas manchas? Aquí lo hablando un poco, pero la verdad que no lo mismo, porque no se ve. Son máculas, lo intenté. Son máculas, como dice, que son planas, que son pigmentadas de una manera uniforme, que tienen un borde que es bien delimitado.
Es que, no sé, a ver, sí. Ay, ya. Bueno, cuando intento apuntar algo, le voy a notar de clase en debo. Eso, y ahí estoy leyendo como así. Sí. Se lo dije, Yo dije que malo, dije yo quizás como me distraigo, dije yo que estoy todo. Bueno, el otro son los de Feli o Prickly, ¿cierto? Estos aparecen aproximadamente en un 85% de los pacientes en la infancia, entre los 3 a los 5 años de edad. Se producen principalmente en región axilar y inguinal, inicialmente en zona inguinal, también pueden aparecer en zona axilar y en otras áreas intertriginosas, ¿cierto? Como son el escote y el área inframamaria, ¿ya? Se le conoce también como signos de Rowe, como sale aquí, y lo que vamos a ver son máculas planas, hiperpigmentadas, que son más pequeñas, de unos 3 milímetros, y en estas áreas que les digo que son intertriginosas, que son como de repliegue. Eso son un poco y eso. Y bueno, los neurofibromas decía que íbamos a ver acá en tumores, vamos a ver neurofibromas. no sé si es Freckling. Ese es Freckling. ¿Dónde? Ahí. Sí, Dice axilar por la Freckling. figura. Ah, yo tengo que haberme equivocado, probablemente. ¿Tú lo compraste? Yo creo que yo lo comí mal, sí. Sí, porque de hecho me dicen de pagar conmigo. Yo pensé que era la foto. No. Ah, Yo debería haberme equivocado a ustedes. Sí. Sí, me acabo de dar cuenta de eso. Seguramente lo copié y quedó mal. Ya, vale. Pero bueno, ahí lo corregiré. Yo les hago una pregunta al Sí. Porque, pero no sé generalmente como un caso plano, ¿ya? Sí, son planas, implementadas y no hay que confundirlas con las marcas. Eso sería No, sí, totalmente. pero lo decían harto, como Si fuese feliz, o en castellano, yo lo puse como feliz, la quería como el término en castellano, pero sí, en general sí es como feliz. Y bueno, tumores. Sí, estos, pero hay muchos. Ya aumenta el riesgo de muchos. Vamos a hablar acá de neurofibromas y de los tumores de la vena periférica, de la bailar, del nudez periférico, ¿cierto? Y los fibromas lo vamos a ver en la parte de daños populares. El neurofibroma, para entender un poco, son el tumor benigno más frecuente de la neurofibromatosis tipo 1, aunque si sumamos los benignos y malignos, igual siguen siendo los más frecuentes. Se forman en la vaina de los nervios a partir de las células de Schwann, ya que son las que tenemos acá en el esquema, pero sí que producen la vaina maligna de los nervios periféricos. Estos neurofibromas, estos en general, perdón, pueden ser localizados o pueden llegar a involucrar en múltiples fascículos, que es lo que ocurre en los neurofibromas informes, ¿sí? Y también pueden crecer de una manera como lineal por todo el nervio. Pueden ser superficiales o profundos y podemos encontrar de ambos tipos al mismo tiempo en un paciente. Y pueden afectar, la verdad es que a cualquier nervio del cuerpo. También tienden a aumentar, igual que los hallazgos cutáneos, también tienden a aumentar el número y el tamaño con la edad. Y se ha visto, sí, que aumentan bastante en el embarazo. Entonces, 55 o 60% de las personas aumenta de lesiones o les aparecen o crecen las que ya tenían. ¿Ya? De estos neurofibromas hay 3 tipos, por decirlo de alguna manera, que son los cutáneos, los nodulares y los flexiformes. El cutáneo es el más habitual y el que más nos gusta siempre porque es el más evidente, ¿cierto? Que está aproximadamente en el 99% de los adultos. Empiezan a aparecer en la adolescencia, aunque sí se describe que pudieran aparecer algunos pequeños tumores en los niños. Y en general son asintomáticos y el problema es más que nada cosmético, pero por el crecimiento elevado pueden presentar bastante prurito, que pudiera ser bastante incapacitante o bastante inviable. Los que son nodulares, en general son más profundos, dérmicos, ¿cierto? Se ven en un 15% de los pacientes, y les muestro unas fotos después que igual se pueden ver, ¿cierto? Pero cuando yo les hago una resonancia a estos pacientes, se ve que hay 2 a 3 veces más de lo que nosotros podemos ver, también porque pueden ser profundos. Estos también aparecen en los adolescentes y pueden producir otros síntomas por compresión de estructuras, ¿ya? Mientras que los flexiformes, aquí vemos que clínicamente pudiéramos llegar a visualizar hasta un 30%, pero que la resonancia vemos que hasta la mitad de los pacientes pueden tenerlos. Estos aparecen en la infancia, incluso se escribe que pueden ser congénitos, y también producen síntomas por compresión de estructuras, pero estos además invaden tejidos, ¿ya? Y bueno, una característica importante que hay que tener en consideración, que voy a ir más adelante, es que estos neurofibromas pueden tener una transformación maligna, ¿cierto? Y una característica que nos puede hacer pensar en eso es que aparezca dolor, porque el dolor que tenga sea mayor o impersistente. ¿Ya? Esta es una imagen, ¿también? Sí. Lo intento. La imagen clásica, ¿cierto? Este neurofibromas cutáneo, vemos que es un tumor blando,
o sensación un poco gomosa, no tan tierna, ¿cierto? Tiene un aspecto como carnoso y pueden ser sésiles o pedunculados. Pueden tener el mismo color de la piel, aunque habitualmente es un color más café, rojizo, y se describe que pueden ser incluso un poco pielitas óseas, y estos son como los cutáneos clásicos. Otra cosa es que se mueven al examen con la piel, los que son cutáneos, ¿ya? Y acá podemos ver otros, vemos cutáneos, pero también vemos estos que pueden ser nodulares, que están en la dermis, ¿cierto? Y vemos que también se pueden ver como áreas son levantadas en la piel, se pueden palpar como un punto blanco, y pueden tener lesiones un poco más difusas que los cutáneos, que se ven como estas lesiones bien delimitadas. Y los plexiformes, de acá abajo un plexiforme, también pudiera, como decía, llegar a verse de manera superficial, ¿ya? Y en esta niña fue operada un tumor plexiforme, un neurofibroma, perdón, plexiforme en el tobillo. Acá se ve un poco pequeño. Y eso. Ahora, el riesgo que le decía con estos neurofibromas es que pueden tener transformación maligna a decirlo porque fue la cosa, tumores malignos de la vaina del nervio periférico. Esta es una neoplasia maligna que, si bien es poco frecuente, se presenta con mayor probabilidad con neurofibromatosis tipo 1, antes se les conocía como neurofibrosarcoma, porque provienen la mayoría, por no decir en todos los casos, de estas neurofibromas en un sitio con el estómago, ¿ya? Y la mayoría surgen de los que son plexiformes. Como les decía, una característica que es importante que nos puede hacer sospecharla es la aparición de este dolor o un aumento del dolor que se haga significativo y constante, y también podemos encontrar unas otras cosas como cambio de consistencia en el neurofibroma o que aparezca como un nódulo dentro del neurofibroma, aunque haya un crecimiento más rápido. El riesgo de desarrollar esta neoplasia es como de un 8 a 13% en adultos, ¿ya? Pero va aumentando con la edad, hasta se describe que hasta más del 50% de pacientes con neurofibromatosis de más de 85 años. Y bueno, otros tumores en realidad pueden aparecer en otros lados, pero Ahí te quería preguntar, sí. la relación a los... Ahí acá hay uno que es gigante. Acá se ve uno, no se lo mostré, pero es muy evidente. Sí, porque es un poco distinto a los tumores, a los gliomas. ¿Ya? ¿Estos pueden aparecer más adelante o en general son más Se importantes? describe que tienden a aparecer entre la adolescencia y la adultez joven, ¿ya? Con una prevalencia total en la vida como de un 13%, pero que va aumentando por elevado. Y los neurofibromas, ¿sí? Los neurofibromas, plexiformes famosos, los plexiformes tienden a aparecer en la infancia. Claro, y algunos incluso se cree que pudiera ser congénitos, a diferencia de los cutáneos nodulares que son más de adolescencia. Claro, entonces eso en general es súper importante porque cada vez que tú ves que felina de un niño y ya lo está viendo más grande, es más raro, es mucho más raro que la conecta. Pero puede pasar. Con un poco más de frecuencia que la No puede pasar, pero sí, es verdad, es verdad. Pero tú puedes tranquilizar sí. Con eso. Los primeros años más. Por eso, bueno, ya, y al final, Yo tengo que estar observando. Claro, y de hecho al final tengo un par de cosas que me agradecimiento desde ya. Resume los hallazgos por edad, porque es súper importante para fotometría. No, en realidad para otros tumores, en realidad solo una instrucción para hacerlo, para no ponerle la conciencia de la diapositiva, ¿cierto? Mayor riesgo de desarrollar una empresa del sistema nervioso central, ¿cierto? En particular, los astrocitomas de bajo grado, pero también hay una frecuencia de los gliomas de tronco y de alto grado. No son raros, ¿Sí? O sea, son más raros que los leí que los astrocitomas eran más frecuentes que los otros. Aparte, no son, pues esos son los gliomas. Los gliomas como que son los mismos casi que los sistemas de bajo grado. Ya, no sé yo mucho. Sí. Entonces crecen poquito, tenés que estar evaluándolo. Y sí, de hecho, importante en este tipo de tumores es que habitualmente son asintomáticos y tienden a ser hallazgos en la resonancia. Aunque algunos progresan y pueden producir síntomas por compresión cerebral, otra, bueno, depende de dónde estén. Generalmente, como son del óptico, claro, afectan, lo he visto niños muy afectados. Y tengo un par de pacientes que tienen debajo de la... Sí, no, operar con el tronco, no. Otro es el rhabdomyosarcoma, ¿ya? Los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 que tienen más frecuencia de rhabdomyosarcoma que la población general y además tienden a aparecer más frecuentemente y tener un pronóstico un poco peor. Y me estoy marcando aquí porque el sitio habitual es genitourinario, porque sabía que el sitio habitual de rhabdomyosarcoma era el segundo paciente. Acá, que lo vi yo también, pero parece que yo lo vi solo por telemedicina, que tenía
aumento de volumen en la región inguinal y que parecía un neurofibroma, pero no tenía nada más que los exámenes todos normales. Sí, está descrito como un neurofibroma. Ya, bueno, y se describía que esto es porque los ratos son raros que sean veterinarios, pero acá se describe como particular en el proceso. Y otro que también es frecuente son los tumores estromales gastrointestinales. Habitualmente, en estos casos, son de ubicación en intestino delgado, que más del 30%, y tienden a ser múltiples, y la verdad es que tienen una patología molecular que es distinta, o se cree que es distinta a los esporádicos clásicos que vemos en otros pacientes. Otro tumor, que aquí van a tener que imaginarse que está más abajo, el tumor de Glow, que surge en la punta de los dedos de los pies o bajo el lecho unguial, y clásicamente dan sensibilidad fría. Pueden extirparse de manera quirúrgica, no, en general no significan un gran problema. Y hay otros, muchos tumores que tienen más riesgo, como la adenopatía maligna, la leucemia mielocítica juvenil, y en mujeres menores de 50 años, me adelanté. Bueno, de esteatocitoma, que si bien es un tumor raro, es un poco más frecuente en pacientes con esteatocitosis tipo 1, y el tumor de cáncer de mama, sobre todo en pacientes menores de 30 años, es muy probable. Pero está muy, no sé, hay evidencia, cada vez más. Igual se escriben muchos otros, con mayor riesgo de melanoma. De hecho, hay de una cáncer de de las mama. familias una de las familias que tenemos. Sí, sí. Pero había unas que tenían una mutación que también afectaba como a otra vía de cáncer, si no me equivoco, si no estoy dónde. Y bueno, y otras, como le decía, melanoma, Hodgkin, cáncer de caballo, etc. Y bueno, de los hallazgos oculares, hay muchos, pero vamos a ver esto que son los nódulos de Linz, que es el clásico, el glioma de vía óptica y por ahí. Los nódulos de Linz son amaratomas, que se consideran benignos, son amaratomas melanocíticos benignos, tienen una formita como de tomo, tienen su límite bien definido, una superficie que es lisa y un color que es como con un aspecto bronceado, como un poco café. ¿Ya? Es el tipo de compromiso oftalmológico neurofibromatosis más frecuente, pero sí, claro, no, es un hallazgo poco frecuente, pero es bastante específico de la patología. ¿Ya? No tiende a afectar la visión, o sea, bueno, no afecta, se escribe no afecta la visión, y lo vemos en menos del 10% de los niños menores de 6 años, pero se ve en el más del 90% de los adultos, así que es una característica que funciona harto para sospechar en los padres. Como la nutrición tiene una facilidad tan variable, que pudiera ser el hallazgo que veamos en un paciente que no se haya sospechado antes. Sí, no, es que yo intenté decir muchas cosas, y se me claro. Lo que intenté decir es que un compromiso, el más común popular en Europa, es que eran muchos frecuentes y infrecuentes, se me claro. Y tenemos los gliomas de vía óptica, que están presentes en 15% de los niños menores de 6 años, y rara vez ocurren después. ¿Ya? En general, si es parte, se afectan a los niños, lo más raro. Estos son, habitualmente, son astrocitomas pilocíticos de bajo grado, pueden afectar cualquier parte de la vía óptica, pero lo más frecuente es que sea posquiasmático. Si bien muchos pacientes pueden tener esto toda la vida y no les causa ningún problema, que ni siquiera tengan síntomas, hay algunos que son asintomáticos, pueden tener algunas consecuencias bien graves, y algunos factores de riesgo para que esto sea asintomático es que se parezca en un paciente menor de 2 años con sexo femenino y que la afectación sea posquiasmática. Son los que más tienden a progresar y a generar complicaciones en el tiempo. Y, bueno, se hizo un estudio retrospectivo con resonancias magnéticas a mantenimientos pacientes con neurofibromatosis y se vio que tenía una prevalencia de aproximadamente el 9.3%, que es similar a la del 15% de los años. Yo sí lo voy a decir acá, más adelante, con la forma de como las guías, que si las guías, quizá no sé si lo dices ahora. La resonancia. No, ¿en qué situaciones la hacemos? ¿Cuál es la recomendación? Es que tengo lo que yo recuerdo es que lo tengo más adelante, tengo un seguimiento que se recomienda evaluación por oftalmólogo en todos los niños de manera anual, pero de hacer resonancia, recuerdo que hay algo. Yo me acuerdo que era como al diagnóstico y después es que aparece síntomas que tengan los dos, pero Porque tú dices, oye, pero el 9%. igual, Pero la diferencia es que Habitualmente son correlato clínico, entonces sí, ese es el problema con esto.
Y ahí la discusión que hay, al menos que el grupo de acá le hace experiencia. Sí. No, la No, la de inicio. no bazar. Sí, no, Solo para tener un bazar, que en general cada escritor lo que ustedes están diciendo que se tiene que evaluar clínicamente, neurológicamente. Si no aparece ningún símbolo, sí, si además tampoco va a hacer nada. La contraparte dice, y que lo que se hace acá es que hacemos una bazar cuando ya estamos grandes, donde no darse otras consecuencias de la anestesia y meter a un niño personado. Y ahí hacerlo y dejarla como bazar, porque acá hemos visto casos, se han pesquisado y veo más grande y utilizar como para que en el fondo un poquito para decir, pero mira, devolución. Eso no bien. Pero en general acá se hace. Sí, porque hay otras afectaciones de neurofibromatosis que podían dar como, que lo vemos de manera que clínicamente se entienden, pero no, Claro. no es lo más. Otro tipo de hallazgos, o sea, otras esferas de hallazgos son los cardiovasculares. Tenemos estos tres principalmente. Las cardiopatías congénitas, y aquí tengo un estudio de casi 500 pacientes con neurofibromatosis tipo 1, que fueron diagnosticados, que tenían variante, que se le hizo estudio molecular, que tenían una variante conocida, y se vio que había una prevalencia de aproximadamente un 12.6% de cardiopatías congénitas, siendo por lejos la más frecuente de la estenosis pulmonar, seguida por alteración de la válvula mitral y defectos secundarios, aunque pueden aparecer otras como la tetralogía de Fallot o hipertrofia de la pared ventricular, menos. Se vio en este mismo estudio una cierta correlación entre todos estos pacientes que tenían cardiopatías congénitas y que con más frecuencia tenían una like y que además estaban más relacionados a pacientes que tenían una lesión completa del gen, como correlación con el genotipo. Respecto a la hipertensión, tiene una prevalencia de entre un 15 o un 20%, y si bien se puede desarrollar a lo largo de toda la vida en estos pacientes, se describe que es un poco más frecuente o un poco más fácil de ser el AUS. En general, se considera esencial o primaria, ¿cierto?, en la mayoría de los casos de estos pacientes, pero también puede ser causada por vasculopatías renales, sobre todo por estenosis de las arterias renales, y de hecho es más frecuente, y cuando yo lo encuentro en la infancia, estén relacionados a estas alteraciones a nivel del. También en pacientes con hipertensión es más frecuente encontrar alguna alteración renal, como hidronefrosis o anomalias estructurales extraordinarias que pudieran no estar tan presentes en la hipertensión, pero que se ha visto en concordancia. Ahora estas también aparecen en la hipertensión. Y por último, los feocromocitomas, que es menos frecuente, alrededor del 1% de los adultos con neurofibromatosis tienen patología de esta hipertensión, es un feocromocitoma. ¿Pero ese 15%? No, esa es la prevalencia total. Total. No, de todo, de este 15, el 1% puede tener un prejuicio, generalmente adultos. Y el riesgo o sea, con los accidentes cerebrovasculares son también más frecuentes en los pacientes con neurofibromatosis, tienden a ocurrir a una edad más temprana que lo habitual, en la población general, ¿cierto? Y esto también relacionado con que los pacientes con neurofibromatosis hay más contagio de arterias cerebrales estenóticas y de aneurismas intracraneales que podían predisponerlo a eso. Otro hallazgo que pudiéramos ver en la resonancia es que como estos pacientes tienen como frecuencia esta estenosis, se producen estos vasos telangiectásicos que se ven como un puente de humo, que es lo que se describe en la vasculopatía de Moyamoya, ¿cierto? Que es para irrigar el cerebro en es uno de los hallazgos que podríamos encontrar y que nos podrían advertir de que esto podría ser observado. Eso de los cardiovasculares. De los neurológicos, que bueno, ya vimos algunos tumores, ¿cierto? Pero acá hay otros, vamos a ver todo el mundo del neurodesarrollo como en general, porque hay millones de pérdida de todo. Macrocefalia, convulsiones y las neuropatías periféricas. Tenemos los trastornos los deterioros de funciones cognitivas superiores se ven en aproximadamente un 81% de los pacientes de manera moderada a grave, pero lo habitual es que el CI de los pacientes sea de 5 a 10 puntos más bajo que la población general. Y la discapacidad intelectual franca, por decirlo de alguna manera, con un IQ menor a 70 puntos, es de un 4 a 11%, que es ligeramente superior a la población general, que se describe que es un 2 o un 3%. Y además los pacientes que tienen esta discapacidad intelectual franca están más relacionados al tipo de una lesión voluntaria. Y otras alteraciones del neurodesarrollo que pudiéramos ver es que hay más frecuencia de trastorno de déficit atencional con hiperactividad en un 30-40% de los pacientes y estos 25% con trastorno del espectro autista. ¿Eso es harto? Sí, eso es harto, sí. O sea, 25 de estos pacientes que son pocos. Y bueno, hay algunas otras alteraciones, también también hay alteraciones de articulación del habla, mensaje bonito nasal,
alteraciones en la discriminación de la habla. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Viste alguna diferencia o te acuerdas cuál es la diferencia entre la frecuencia de discapacidad intelectual en neurofibromatosis versus la de lesión? Versus la edición de género. No me acuerdo el porcentaje de doctora, pero está escrito. Claro, porque Está escrito, sí. eso es súper importante. Sí, de hecho, sobre todo el trabajo que estamos haciendo. Sí, no, pero Sí, está... Se lo voy a agregar. Pero Eso está... es importante porque Sí. hay uno. No, sí, sí, lo hay. Sí, sí, está. Yo no sé si de los otros. Pero no quiero mentirle eso, no, pero porque no me acuerdo, pero no sé qué me lo sí, Para que veamos si las otras, todas las otras síntomas distintos. Y con los cuales sí, yo en el Excel que hicimos, yo tengo como tiqueadas las que estaban descritas, porque sí estaban en todos descritas, de las que teníamos. Y esas del neurodesarrollo, como decía, aumenta el riesgo de que tenga es como lo de las más se habla. Otro hallazgo neurológico, que es otra ilustración, ¿cierto? Tenemos que seleccionar con más frecuencia macrocefalia real o relativa, ¿cierto? Y esto se lo culpa a varias cosas, una de ellas al aumento del volumen cerebral, ¿cierto? Y en otras cuestiones más raras puede ser por hidrocefalia, secundaria de estenosis del acueducto de Silvio, y más rara aún, a malformación de cerebro. En el 5% de los pacientes también se muestra convulsiones, ¿ya? Habitualmente estas aparecen más en la adultez, ¿cierto? Y tienden a ser secundarias a una lesión cerebral. Por eso también es recomendación para los pacientes que cualquier convulsión que tenga el paciente o síntoma neurológico se recomienda repetir la resonancia a pesar de que tenga alguna previa que esté normal. Y sí, las neuropatías periféricas pueden ser por conmoción del nervio periférico, ¿cierto? En un 4%, hasta en un 4%, y también puede ser por compresión de raíz espinal hasta en un 3%, aunque estas neuropatías, si bien son más frecuentes por compresión, también pueden ocurrir sin compresión en los pacientes con neurofibromatosis tipo 1, y también están muy asociadas a complicaciones por tumores, como el neurofibroma o que se compliquen con el proceso. Y creo que este es el último grupo que tengo, que son los hallazgos genéticos, hemodistasia ósea, esclerosis y osteoporosis. Uno de primero está que este hueso es largo, que es bien característica, está presente solo en un 2% de los pacientes con neurofibromatosis tipo 1, y es una lesión congénita, habitualmente es unilateral y tiende a afectar más a la tibia y en segundo lugar al superior. Lo que vemos está anterior y lateral. Vemos esta proa, ¿cierto? Y por anterior tiende a verse esta forma de S, ¿ya? Otras cosas que nosotros podemos ver viendo en esta misma radiografía es que, no sé si se nota, ¿ya? Que tiene esta estenosis medular, ¿cierto? Con aumento del... no estamos viendo cualquier cosa. Ay, no, pero observamos estenosis. Ahí se ve una estenosis medular, ¿cierto? Con este engrosamiento del hueso cortical que está... Sí, aquí se la presión. Bueno, esta displasia, además del problema, bueno, no necesariamente se ve clínicamente, de hecho, si ustedes ven acá la radiografía, pareciera que la pierna se ve normal, exactamente, aunque hay unos casos muy severos en que hay fotos que sí se ve. Y no solo tiene la displasia en sí, sino que aumenta el riesgo de fractura. Generalmente ocurren antes de los 2 años, cuando los niños comienzan a caminar. Y además, por esta misma fractura, el riesgo de aumentado pseudoartrosis por la mala consolidación de estas fracturas por este uso de displasia. También puede haber alteración del ala estenoidal mayor, ¿cierto? Y esto se presenta como asimetría de las órbitas. Aquí no es tan evidente porque este niño ya fue operado, pero sí tiene sí. Estas imágenes son de un paciente, estas del otro, pero tenía una lesión similar, así que como para que clínicamente pero acá, bueno, acá en realidad es bastante evidente que hay una ausencia de la extremidad izquierda, ¿cierto? Con desplazamiento del contenido, o sea, no, del contenido del lóbulo temporal a la fosa craneal media, ¿cierto? Y que a la órbita, y al lado del mismo paciente, pero una resonancia que también se ve este desplazamiento del polo anterior. Eso. Y así se ve clínicamente, como una simetría en la órbita. Otra cosa que podemos ver, sí, acá lo mencionamos, son las escoliosis, se escribe la esclerosis distrófica, ¿cierto? Las distróficas que evitan con una prevalencia similar a ambas, ¿cierto? Habitualmente por displasia vertebral, que ya les había escrito que podía ser uso largo vertebral o de alta
Y esto es mucho más grave y ocurre antes que la escoliosis en población normal, ¿cierto? Como a los 6, 8 años, tienen una angulación de la columna en un segmento corto, ¿cierto? Y además son rápidamente progresivas. Este es un paciente que ya fue operado y que todavía persiste con escoliosis. Una escoliosis por una displasia muscular. Y también hay mayor riesgo de escoliosis no distrófica o la escoliosis entre comillas como común y corriente que puede tener cualquier adolescente, ¿cierto? Está también dice la adolescencia, que tener de curso benigno es un poco más frecuente que la población general, que es de un 2 o un 3%. Y lo otro que tiene aumentado estos pacientes son las osteoporosis, ¿cierto? La osteopenia, ahora sí que generalizada, es más común de lo esperado que en población general. Iba desde un grado desde la osteopenia hasta la osteoporosis, tiene una prevalencia de aproximadamente un 20% y aparece en la adultez temprana, o sea, un poco antes de lo que debería aparecer, bastante antes de lo que debería aparecer la persona habitual. Y la gravedad, como les decía, es variable. Dado el tema de osteoporosis, obviamente va a aumentar mucho más el riesgo de que se produzcan fracturas. No se entiende muy bien, la verdad, la patogénesis de por qué se produce esta osteoporosis, pero se ha visto que los pacientes con neurofibromatosis tienen niveles más bajos de vitamina D, niveles más elevados de paradormona, y que hay algunas la función de los osteoblastos y los osteoclastos está descontrolada, no funciona tan bien. Pero no se sabe por qué ocurre eso relacionado con la neurosis. Y otra cosa que no necesariamente es problema probiótico, pero de crecimiento que también lo incluye porque es importante. Está aproximadamente en el 13% de los pacientes con neurofibromatosis cursan con talla baja, pero es raro que sea una talla baja severa, o sea, es raro que encontremos pacientes con menos de 3 divisiones estándar desde la media poblacional. Y también pueden cursar, que ya la había hecho con macrocefalia, o sea, tienen talla baja y macrocefalia, pero también es raro que tengan una macrocefalia muy grande, mayor de 4 divisiones estándar, que está muy descrito. También, asociado al crecimiento, si bien la mayoría de estos pacientes tienen pubertad normal, hay visiones funcionales, también el retraso de la velocidad del crecimiento tiende a aparecer en la pubertad. Hay muchos de ellos que cursan con pubertad retrasada, también con pubertad precoz o exceso de hormona de crecimiento, y esto especialmente asociado a los gliomas de vía óptica, aunque también aparecen en pacientes con neurofibromatosis que no lo tienen. Y eso. Este es lo que les comentaba al principio, la saga de los es un resumen que está muy bonito de las distintas alteraciones que se presentan en el neurofibromatosis con más frecuencia. No te cites, Javi, pero te estoy dando ahora sin problema. Y en las distintas edades que aparecen, un poco para hacernos un esquema mental, porque son muchas, y aparecen en distintas edades que es muy característico de esta enfermedad. Modificamos, sí. Ya, pues, ya. Y entonces, eso es como de clic. Entonces, ¿sí? Bueno, ya. Bueno, aquí podemos ver, ¿cierto? Que habitualmente en niños más pequeños empiezan, bueno, la mancha que aparece, vimos que aparece el 90% de los pacientes, ¿cierto? Tienden a aparecer niños, ¿cierto? Un poco después los Steliger, y lo que le decía adelante de los neurofibromas, que podemos ver que los flexiformes aparecen más en nacimiento, y los otros, los cutáneos y los nodulares tienden a aparecer más hacia la adolescencia. Deja marcar porque nosotros estamos pensando pero vamos en la pantalla. Y bueno, los gliomas de vía óptica, ¿cierto? Que también tienden a aparecer, tienden a aparecer en la infancia, y como les decía, es muy raro que aparezcan después en la adultez, y que no aparecen antes. Y la hipertensión arterial, que si bien es ligeramente más frecuente en adultos, puede aparecer a lo largo de toda la vida de estos pacientes. Y la escoliosis, que está marcada, esta es la escoliosis distrófica, que es la más característica, ¿cierto? Que aparece antes de la adolescencia. Y, bueno, eso me faltó la displasia de huesos largos, que son poquitos. Te quería hacer una pregunta antes, pero considerando esta probable displasia tibia o la displasia del esquina, ¿tú le pedirías estudio radiológico? Sí, porque como les decía, en general estas displasias de tibia no son tan frecuentes, pero no todas son tan evidentes clínicamente, y además es porque si ya la detecto puedo tener algunos manejos para evitar. ¿Displasia del esfenoide también? No, porque la displasia del esfenoide tiende a dar clínica, o sea, es más evidente. Sí.
Es que la guía, lo que pasa es que esta, como estaba incluida entre los hallazgos populares, aparecía como de todo este esquema inicial y de todos los pacientes con, o sea, de todos los hallazgos como neurológicos y ópticos, aparece en la primera resonancia, que se hace como al diagnóstico. Pero sí, en general para toda... Ah, no, radiografía. A ver, una displasia Eso es con, o sea, yo las vi todas, yo todas las que vi... ¿Cómo vas a ver una displasia de hueso Ujú. con una resonancia? No, yo tengo... ahora no vi ninguna O la diagnosticada. displasia. Es que yo no vi ninguna diagnosticada por radiografía, todas las vi con escanes y Ah, con ya. resonancia, y porque igual aparecen en la resonancia del hueso. De hecho, el dibujo que yo les había puesto, no aparece la displasia, sino que aparece, no aparece la displasia, pero aparece la desviación. Yo la displasia la buscaría si es que aparece, si me aparece clínicamente, a diferencia porque tiene un correlato clínico, se ve un endoftalmo, pues de hecho es una de las causas de endoftalmo salido, que si bien es una causa frecuente en población general, Tienes que evitar cualquier examen con alto nivel de radiación. Por lo tanto, la radiografía extravial, yo tengo miedo a eso. la radiografía, no creo que esté en serio, porque yo creo que ese concepto que está equivocado, tuyo. Lo quiero que lo escuches. Porque tienes que ver la consecuencia del examen. Sí, ¿Cuál es el escáner? no, sí. Porque es que eso se ve, ¿cierto? Todavía. Sí, te viene escáner. Que tienen escáneres y las tienen resonantes. O sea, pues escáner y radiografías, perdón, de extremidad, buscando hallazgo que no te va a dar mucha, no es muy importancia para hacer el diagnóstico clínico. Entonces yo considero que estás exponiendo a una persona a una radiación que no lo necesita. En general, una de las cosas que se sugiere varias de esto es que ojalá te hagan las menos radiografías posible en la vida. ¿Cierto? En general, meter a un niño en escáner o radiografía que... Para si la sospecha de un cuadro en su salud. No sería claro, ¿no? O sea, claro, Sobre todo los tengo aumentado de... Obviamente que esas cosas son sumas, ¿cierto? A la larga. Pero a la larga, claro, mira, imagínate una persona que tiene una infección. Entonces, ese concepto, yo creo que lo tienes que revisar. ¿Ya? Porque ¿Sí? es que lo que pasa es que hay mucha gente que pide escáner y pide escáneres y radiografía cuando no están ni siquiera justificadas. O sea, yo leí que en la displasia tibia, yo leí que sí, porque no necesariamente es que tienes que revisarlo al menos. Ya, lo Porque revisé. generalmente es evidente. Ahora yo creo que algunos se pasarán. Sí, quizás no se va a hacer. Pero es que decía, que no siempre es evidente, que no siempre, cuando no siempre es evidente, es importante porque tiene mayor riesgo de fractura y de se pone sobre otros, igual. Creo que lo que se pasa es más leve. Probablemente. Sí, la más severa no, sí, de hecho yo le expliqué unas fotos que eran... Más que vearte cuando se fractura tendrás que tratar de que la gente. Sí, es verdad. No hay nada que hacer. Sí. Si te apoya con el diagnóstico. Lo reviso mejor, lo conecto con la guía, la cinta guía. Excelente. Entonces, quedamos en... Sí, porque estamos hablando ya. Así es que hemos conversado mucho. Bueno, los criterios de sí, los criterios diagnósticos fueron por esta conferencia del Consejo de Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, que partió en 1927 y después se ha actualizado 2 veces, la última en 2021. Y aquí podemos ver que se separa si es que yo tengo un proyector con el diagnóstico o no. Si no lo tengo, tengo que tener al menos 2 de esta lista de características, ¿cierto? Que son los guantes café con leche de más de 5 milímetros de diámetro, prepuberal, más de 15 postpuberal, ¿cierto? Vistas con luz habitual, ¿cierto? No con la pared especial. También puede ser 2 o más neurofibromas de cualquier tipo, o uno si es que es flexiforme, las trickling axilares o inguinales, si es que tengo un milometría óptica, o si tengo 2 o más nódulos de Licht, o también si es que hay estas anomalías de coroides, que también son más frecuentes, no los nombres, pero también son más frecuentes en la osteogenesis tipo 1, y una lesión ósea distintiva, que puede ser una especie de estenoide, una especie de tibia, o la consecuencia que sería esta pseudotrosis de hueso, claro. Y la variante, o el estudio molecular por la variante patogénica en heterocigosis, ¿cierto? Para
Sí, en tejido normal, sí, efectivamente, soy importante. Habitualmente en glóbulos rojos. Y bueno, y si ya tengo un padre que está diagnosticado, solo requiere cumplir uno o más criterios. No algo más lindo, no. Entonces, ahora, ¿cómo diagnostico esto? La verdad es que se han identificado más de 500 mutaciones en este gen. La mayoría son únicas para un tipo de familia como dije al principio, este gen además tiene una de las tasas de mutación más altas que se conocen, ¿ya? Lo que sí, la mayoría de las veces, o en el 90% de los pacientes, son por cambios de una base, ¿cierto? Y por lo tanto, la mayoría se diagnostican por secuenciación, que un 60 a un 90%. Lo que sí se mencionaba harto es que hasta un tercio de estos pacientes tienen variaciones que afectan el empalme, ¿cierto? Entonces, igual muchas personas, o por ejemplo, muchos estudios, sugieren además que se haga un estudio de ADN complementario, que en realidad no es de los pero también se sugiere por todas estas alteraciones como, que no pudiéramos verla de la secuenciación o en los exámenes. Sí, eso se sugería bastante porque un tercio de los que tienen una variante de base única se ocurren estas alteraciones de empalme que no son visualizadas cuando estudiamos en oncología. Otra opción es por MLPA, donde podemos diagnosticar con 13%, porque también pueden producirse pequeñas deleciones o obligaciones de estos genes, y después se les voy a mostrar que están en MLPA, escrito en la escuela de la Universidad Católica, por array, ¿cierto? Hasta 11%, y porque les digo, se podría diagnosticar menos del 1%, porque se describen algunas translocaciones, yo intenté buscar cuáles, pero no encontré, que se crean algunas translocaciones que pudieran ser identificadas por el pero según yo no es que lo diagnostiquen, sino que podríamos sospecharlo por la área, pero está escrito. Sí, es una tontería. Creo que ¿Perdón? el gen es ese, puro por tanto. Sí, sí. De la secuenciación que usamos nosotros, detecta las mutaciones. Sí, por supuesto. Y de hecho, Lo que por eso nosotros igual hemos hecho acá es que cuando ha habido lesiones hacemos la red para determinar los puntos de fractura. claro. Y bueno, acá tenemos que es el panel de emergencia, acá está, ¿cierto? De razopatía, así que tiene las otras, pero es tengo entendido con cierto sentido, pero es una de las herramientas que tenemos. Y lo otro que les había mencionado, que en el MLPA, acá también podemos, perdón que no, está vuelta en rojo, también pudiera aparecer una microdeleciones, una aneuroceromatosis. Y ya en laboratorio de extranjeros, aquí está en realidad es una lista, el gen está relacionado en todos estos paneles, son prácticamente solo panel de cáncer, también hay algunos de cardiopatía y en el de razopatía obviamente que ¿Y me das película? Vuelve atrás. sí, ¿Qué cosa? podría ser esa la explicación. Y bueno, eso no les voy a leer todo, pero para que vean que está mucho. Y esto lo he escrito solo porque en verdad estábamos viéndolo en nuestro trabajo, ¿cierto? Estas son las más frecuentes descritas, las primeras dos son las primeras descritas y las más estudiadas, ¿cierto? Que la elección completa del gen se asocia a un fenotipo más severo, con mayor número de síntomas, ¿cierto? Y una aparición más temprana, en particular también se relaciona mucho a cardiopatía y a discapacidad intelectual y a mayor número de neurofibromas de todo tipo y de transformación a malignos, o a esta neoplasia de la página de neuroperitoneal. Me gusta decirlo. Sí, es que me cuesta pronunciar la R. Otra de las lesiones que en realidad fue de las primeras descritas es la lesión del exón 17, que es la de su clásica, es de parte base, que tiene los hallazgos pigmentorios clásicos de la neurofibromatosis y que característicamente suele cursar sin neurofibromatosis. Y luego tenemos otros. Variantes mixtas entre los jóvenes 844 y 848 tienden a dar fenotipos más graves, con más tumores y con anomalías esqueléticas. En esos jóvenes no. No. Y esta otra, que es de en la fusión 1038, un camino origina por la glicina, también da, la mayoría de las que mostramos muestran eso, que son hallazgos más pigmentarios, leves, escasos, con el caso de neurofiloma y con este síndrome de la fusión NF1 en una, que son, de hecho, la vamos a ver que acá hay varias, no, estas primeras tres. La otra. Y estas son otras, son todas variantes mixtas que también se han hecho la correlación fenotipo-fenotipo, ¿cierto? La mayoría, como les decía, aparecen hallazgos comentarios y este síndrome de NF1 en una, que son los que se relacionan. En particular esta, en la función 1000 por 123, aumenta los neurofibromas principales
y también problemas de aprendizaje, ya que es como más característico, y las malformaciones cardiovasculares. Y esta es la proteína, esta es la 1809, esa la tenemos creo que entonces, si no me equivoco. Y esta da talla baja, característicamente, que no voy a mencionar en los anteriores, y también da los Llegó. No, ya, no, que te quede dormido. sí, y muy rápidamente, porque ya nos dio mucho el seguimiento, estas son las primeras, las 4 que están rosadas son las que se describen para todos, que es control anual, examen físico anual, las evaluaciones por especialidad que vamos a ver, y la monitorización de presión arterial también de manera anual, ¿ya? Esta está, no es exacto cómo salen las guías, pero lo reducí para que veamos didáctico, ¿cierto? Y aquí vemos que casi todos son con frecuencia anal, hay que hacer examen oftalmológico, examen físico buscando neurofibroma, examen neurológico para ver aparición de nuevos síntomas, y también evaluación del neurólogo y en algunos neuropsiquiátricos, según necesidades. También de anomalías esqueléticas, sobre todo la aparición de escoliosis, de asimetrías faciales y de aparición de fracturas, ¿cierto? De síntomas cardiovasculares, bueno, la versión anterior que ya les dije, y de aparición de otros nuevos síntomas cardiovasculares, o monitoreo de enfermedades conocidas, obviamente. Y bueno, el crecimiento sí se recomienda, estas en niños, evaluar la altura y el pivote craneal según tablas específicas para neurofibromatosis, y el desarrollo puberal endocrino, porque si bien la mayoría tiene periodo normal, es habitual encontrar problemas de lactosa eso es para niños, y para adultos es más o menos similar, pero también se siguen buscando neurofibromas, lo que sí, y la base neurológica, lo que sí se agregan son, por ejemplo, los que están algunos cánceres, como el cáncer de mama, con mamografía o resonancia de mama en edades más precoces de lo que haríamos en la población general, y ya el resto, como neuropsiquiátrico, perdón, como esquelético, ya serían más, etcétera. Y, No usé tu flecha. ay, verdad, perdón. Y bueno, como ¿cierto? Esta patología, como decía, tiene una amplia variedad clínica, tanto inter como intrafamiliar, y que las manifestaciones además están sujetas a la edad, lo que nos puede dificultar un poco el diagnóstico, por eso la sujeción es importante. El advenimiento de la exposición de esta generación que nos ha permitido para más pacientes, ¿cierto? Y hacer algunas sesiones genotipo que antes eran desconocidas, que nos han permitido acercarnos un poco a un pronóstico y a hacer la consejería de estos pacientes. Sin embargo, el control anual, ¿cierto? Y todos los exámenes de seguimiento que les he dicho, siguen apareciendo. Ya, ¿tienes su conclusión de su poste? Yo no salí. Nada más vuelta la cámara. Te quería hacer una pregunta. En las mujeres, en la fértil, o en las mujeres embarazadas, tiene como una explosión de características clínicas, ¿cierto? Como que aumenta la adolescencia. Las embarazadas, sobre todo los neurofibromas, de que son 75% de nuevos, y son 60% de que crezcan los que ya tenían. Que hagan, ¿Y qué pasa con la terapia? Si la pregunta no era tan fácil. Lo que pasa es que, claro, estas pacientes tienen mayor riesgo de cáncer de mama, pero son habitualmente del receptor de estrógeno y progesteronas negativos, son HER2 positivos. Entonces, yo creo que no estaría contraindicado. A pesar de lo que dijiste antes del cáncer. Lo que pasa es que el cáncer de mama que da habitualmente es negativo. Ah, no, sí, considerando los otros, sí, en general las hormonas están contraindicadas para cáncer en general. Pero No estoy hablando acá, estoy hablando de las manifestaciones. De las yo no lo leí como contraindicación, pero sí, en realidad sí puede ser. porque hay algo que Voy a anotar, no me voy a olvidar de lo que tengo que con lo tengo que revisar, entonces lo de la radiografía y se las tenía ustedes, porque las de arriba si tienen una simetría en la cara, no te van a estudiar. ah, sí, ¿Cuál se la hace resultar? por eso igual se hacen los controles anuales, supervisados. Exacto. Pero hacer una radiografía para que lo tienes en sospecha, para darle un punto más a tu criterio clínico, no sé si es problema, pero eso me dice como. ¿Ya? Sí, ok. Porque Esteban tenía algo más, pero